Nos acompañan la doctora Leila Devia y María Luján Crespo. Voy a leer una breve reseña biográfica de cada una de nuestras expositoras. Leila Devia es abogada, especialista en régimen jurídico de los recursos naturales de la UBA, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, desarrollando estudios de posgrado en la UBA, docente de grado y posgrado de Derecho Ambiental de la UBA en la Universidad de Belgrano, UADE, USAL, USAM, ITBA, USEMA, docente del doctorado de la UBA y de la USAL, dentro de una amplia trayectoria nacional e internacional en el ámbito público y académico. Y María Luján Crespo, que hoy nos acompañó también de invitada en la cátedra, es abogada, egresada y profesora de la egresada en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, docente del posgrado en Petróleo y Gas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, con una trayectoria de 30 años en esta casa de estudios, consultora independiente en energía, especializada en regulación de hidrocarburos y mercados energéticos, y directora del posgrado en regulación de hidrocarburos y energía de la UCA, con una amplia trayectoria gerencial en el ámbito público y privado a nivel nacional e internacional. Así que bueno, les damos lugar a las exposiciones y les agradecemos su presencia. Buenas tardes a todos, señoras, señores, Leila, Juanjo. Para mí es un orgullo tremendo estar presentando este libro, este desprendimiento de la tesis, como lo denominó Juanjo, que para mí tiene un carácter muy especial, porque soy egresada de esta universidad, como sos vos, porque hemos sido, vos os seguís siendo, y yo he sido profesora en esta casa, y porque los hidrocarburos son como la esencia de mi vida. Es raro, pero tanto Leila en lo ambiental como yo en hidrocarburos, hemos transcurrido nuestras vidas dedicándonos a un tema específico. No es el chiquitito, es el gran tema de los hidrocarburos, que tienen... Es decir, yo no se rían, pero en mi dormitorio tengo uno de esos muestrarios que tiene distintos tipos de petróleo. Vos lo conocés, Eduardo. Distintos tipos de petróleo, y cada tanto abro un poquito y huelo, porque me encanta el olor del petróleo. Así que dense cuenta el nivel de problemática que tengo en la cabeza respecto a los hidrocarburos. Bueno, por todo eso le agradezco a Juanjo especialmente que me haya elegido entre los presentadores de este desprendimiento de su tesis. Yo no voy a repasar todos los logros académicos de Juanjo, pues son muchos y realmente los podemos recabar tanto en internet como inclusive en su propio libro, pero puedo así decirles que desde hace unos años Juanjo se ha convertido en un hombre energético. Y lo voy a leer porque te estás destacando en todos los ámbitos de la energía. Sos un trabajador de la energía. Vos lo que has hecho es, te apasiona el sector, actuás en todos los foros, te desempeñás como director, por ejemplo, director en el Instituto de Gas y Petróleo de la UBA, que es un cargo difícil, es un cargo omnicomprensivo, porque tenemos que lidiar, perdón Eduardo, con ingenieros físicos, que no siempre es muy fácil llegar a penetrar en otras profesiones y explicarles que tenemos que enseñarles legislación de los hidrocarburos o contratos. Y Juanjo, siendo abogado, tiene que abrir su mente a cualquier otra de las materias, tanto de la carrera de petróleo como la de gas, como la de reservorios, y la maestría. Todo eso hace que el trabajo que está haciendo Carvajales es muy fuerte y omnicomprensivo en lo que es nuestra industria, y abarca mucho más que la escritura de este libro, sino la comprensión de toda la industria y cómo internalizar el feedback que tenés de todos los demás. Así que yo te considero, para mí, que sos un hombre que participa en distintas áreas, tanto como los podcasts que estás manteniendo, que nos mantiene actualizados respecto a las novedades que hay en la industria, que van desde los nuevos equipos que se están utilizando hasta, por ejemplo, las privatizaciones o las concesiones que se están dando nuevamente. Por eso lo que yo digo que Juanjo se ha convertido, si lo puedo equiparar con algún activo petrolero, es como un equipo
de perforación en plena etapa de producción que trabaja 24 horas los 7 días a la semana. Así que eso para mí es un orgullo lo que te estoy diciendo. No sé vos cómo lo tomarás, pero bueno, por esto, por todas estas razones, por este afecto que me demuestra Juanjo y que yo siento por él, no solo en lo personal, sino académicamente, el respeto que nos tenemos, le agradezco también especialmente que me hayas dejado leer tu tesis antes de la publicación, fue un honor y aprendí muchas cosas de lo que vos habías escrito. Como yo voy a ser usuaria de este libro, si Dios quiere, y sigo trabajando en la docencia de los hidrocarburos, me voy a permitir hacer un repaso, o sea, qué es lo que ha escrito Juanjo desde mi punto de vista, en un breve vuelo sobre el libro, porque si no vamos a estar acá hasta mañana. Primero, se divide en dos grandes aguas este libro, que es la historia misma, y la segunda parte es lo normativo. Esto es muy importante para nosotros, que conocemos generalmente la parte normativa, pero mucho más para los alumnos. Y reitero, como en mi caso, no solamente nosotros enseñamos a nivel de abogados que pueden consumir de forma más rápida mezclar lo histórico con lo normativo, para los que no son abogados es muy útil, porque al referenciárselo eligen también cómo y cuándo van a acudir a ello. Así que te felicito por esta división que para mí es muy, reitero, como usuaria es muy importante. El libro, como él lo mencionó, va desde 1776, o sea, creación del Virreinato del Río de la Plata, hasta nuestros días. Esa introducción es precisa en cuanto a los antecedentes hispanos y hispanoamericanos. Es difícil enseñar el origen del derecho minero y de los hidrocarburos, por ende, en Latinoamérica, y el por qué, por ejemplo, nosotros consideramos el dominio de los hidrocarburos de una forma, mientras que los países anglosajones lo ven desde otro punto de vista totalmente distinto. O sea, en tu libro está bien explicado cómo los antecedentes hispanos nos han llevado a esta realidad de que el dominio de los hidrocarburos es del Estado, no digamos qué Estado, es del Estado y por ende tiene regímenes distintos a lo que, por ejemplo, los anglosajones desarrollan en su cotidianeidad. El subsuelo y los hidrocarburos son de los particulares, en los lugares, o sea, son posiciones totalmente diferentes y son posiciones que es necesario comprender, sobre todo en estos momentos que estamos, bueno, desde hace 30 años estamos tratando de que haya grandes inversiones extranjeras. Cuando vienen gente con mentalidad anglosajona, el hecho de explicar de quién es el dominio de los hidrocarburos hace que perdamos tiempo y a veces perdamos las inversiones. O sea, este libro ayuda muchísimo a que estos temas se aclaren. Mirá vos, llegamos a que pongas unas grandes inversiones. Además, después de analizar los antecedentes históricos de forma muy clara y de forma muy didáctica desde mi punto de vista, desemboca directamente lo que es el proceso nacional de los hidrocarburos. El nacional, ya después de la organización de Argentina como país, y pones en un lugar de privilegio, en un lugar central, a yacimientos petrolíferos fiscales, con las denominaciones que tuvo desde 1907 en adelante, que no fueron precisamente las actuales ni mucho menos. O sea, la YPF, que tenía su origen como una dirección o un organismo del Estado, hasta pasando por toda la normativa posterior al descubrimiento del petróleo en 1907, pasando por la creación de YPF, el rol protagónico que tienen las relaciones con los eventuales inversores. Piense que YPF era el Estado, YPF no era la empresa que conocemos ahora, aunque sigue siendo mayoría estatal, y mostrás en la década, por ejemplo, del 30, que a través de distintas normativas oscilantes en distintas facetas, como ya en la década del 30, y gracias a una primera ley que se puede decir de hidrocarburos, hubo inversiones extranjeras en el downstream, o sea, en refinación y en lo que es las estaciones de servicio. Esto es algo que por ahí no es muy difundido, pero Shell y Exxon están acá desde aquella época y todavía siguen dando vueltas con distintos formatos.
Lo que sí quiero recalcar es que vos también reforzás que YPF fue más que el objetivo estatal para el desarrollo del petróleo y de los hidrocarburos, o sea, del petróleo y del gas. Fue el epicentro de la evolución socio-industrial del país, aun cuando la normativa que se dictó hasta 1967, como ya dije, fue fluctuante y contradictoria de década en década. Contradictoria. ¿Por qué? Porque este libro nos muestra un devenir pendular, fue la realidad, a través de normas sancionadas por el gobierno que, por ejemplo, nos hacen saber esto que les comenté de la década del 30, como también así en la época del gobierno peronista, cuál fue la posición de Perón frente a las inversiones extranjeras, cómo se produce la modificación de la Constitución Nacional en 1949, o sea, cómo después de décadas de no fijar que los hidrocarburos a quién pertenecían, en 1949, con la reforma constitucional, Perón dice los hidrocarburos son del Estado Nacional. O sea, da por tierra la posibilidad de la propiedad por parte de las provincias. También muestra cómo Perón llega convoca a inversiones extranjeras, está a punto de firmar lo que después Frondizi hizo, o sea, a punto de firmar un gran contrato con una empresa americana, no lo firma, y como una de las causas de su derrocamiento está precisamente este hecho. Está el hecho de que convocó a capitales extranjeros. Ustedes recuerden que en el 49, el 51 era Braden o Perón, o sea, era el embajador americano o Perón. Y Perón, viendo la necesidad, no es una defensa política, estoy plasmando la realidad, Perón, viendo la necesidad de inversiones externas para poder avanzar, poder encontrar hidrocarburos y poder no ser dependiente de la importación que existía en ese momento, pero trata de firmar ese contrato con la Standard Oil, lo lleva al Congreso, el Congreso lo rechaza un año antes de su derrocamiento. Este es todo un proceso que se ve plasmado en toda la bibliografía que vos has aportado. Yo a partir siguiendo con el derrotero, vemos la aparición de Frondizi, que se autodefinió como desarrollista y que puso como eje de su política que política de Estado al petróleo, y a YPF como el brazo ejecutor de su política de Estado. YPF gana las elecciones en un momento en que el país está importando el 65% de los combustibles que se consumían, pone el foco en que el autoabastecimiento. Gana las elecciones, trata de materializar ese objetivo de Estado, lo hace, interviene YPF, firma ese número de contratos, 161 creo que fueron, que vos lo mencionás también, y precisamente como crítica a esa actitud, lo derrocan. O sea, en 58, autoabastecimiento petrolero. En 1963, cuando se convocan las nuevas elecciones, el nuevo candidato, muy respetable político, pero bueno, su eslogan, su lema de campaña, ¿cuál fue? Voy a anular todos los contratos firmados por Frondizi, 5 años después. Creo que eso demuestra también, cuando uno lo lee, te choca más ver la alternancia en las ideas, que en 5 años una política de Estado cambia de blanco a negro. Por eso digo la importancia de tenerlo escrito y de poder leerlo en cualquier momento. Este país pendular nos llevó por otras sinuosidades que están muy reflejadas en el punto 6 del libro, que es la etapa constitucional y legal nacional. En esta década de 60, yo la llamo dentro de lo que son los tiempos que fueron en la década del 60 de ultraactividad petrolera. ¿Por qué? Porque tenemos Frondizi al comienzo de los 60, Ilian en 63 al 66, el proceso de organización nacional o algo así, que fue el gobierno que encabezó Onganía, y precisamente en ese gobierno se sanciona que una ley, mejor dicho un decreto ley, que es la 17.319, que es la ley de los hidrocarburos, que con todos los defectos que tenga, sigue siendo el esqueleto de lo que es la actividad hidrocarburífera hasta estos momentos. Bueno,
¿Qué nos dio la 1719? Es un esquema normativo que prevé el otorgamiento de derechos a particulares. O sea, ¿qué prevé la ley? Prevé algo que no se implementó hasta 15, 16 años después. O sea, dio un esqueleto. Dijo, bueno, los derechos van a ser permiso de exploración, concesiones de explotación y transporte, van a pagar el régimen de impositivo, regalías, canon, porque se habló de regalías antes, pero aquí se estableció cuál era el nivel de regalías. El nivel de regalías lo establece en 12%. Y muchas veces yo me pregunté por qué el 12%. Y vos sabés que en el mundo siempre, y los anglosajones también, cuando pactan entre particulares el arriendo, la locación o el alquiler de un terreno para poder extraer hidrocarburos, pactaban un octavo de lo que se produjese. Un octavo de lo que se produjese es el 12.5. Entonces, en esta ley tenemos 12.5 de lo que se produjese. En esta ley, por primera vez, aparece el 12% como regalía. La necesidad de pagar canon al Estado. En esta ley estamos con la idea del Estado nacional, no se habla de las provincias. Y bueno, nos da un panorama, digamos, da reglas de juego, que reitero, no se ponen en práctica hasta bastante después, pero permitió que el juego siguiera. Bueno, Juanjo sintetiza las normas del gobierno de Menem también, o sea, estamos en 1967, pasa el 70, en el 70 hay una ley de riesgo, una ley de riesgo exploratorio, de explotación, que en realidad es la que permite el descubrimiento de la cuenca austral, porque la de 1978 es la ley que permite que vengan inversiones en la cuenca austral, descubran gas, como no tenían gasoductos, ¿qué sucede? Piden una suspensión, la suspensión que está prevista en la ley, y cuando se proyecta el San Martín hasta donde estaban los pozos en el offshore, entonces comienza a producir el consorcio. Todo esto está en la normativa que está incluida en el libro, y también nos mostrás la época de Alfonsín, a través del Plan Houston, que fue impulsor para que contratistas trabajaran para YPF de modo tal que descubriesen más hidrocarburos, siempre con este tema, conseguir más hidrocarburos, y hasta ese momento siempre se habló de autoabastecimiento, hasta hace poco se habló de autoabastecimiento. Después, en la época de Menem, en la década del 90, están todas las normativas que, a partir de la ley de la 23696, ley que permite la reforma del Estado y la privatización de algunos de sus organismos, o de todos, entra dentro de este panorama YPF, Gas del Estado y Selva, porque en energía entraron las tres grandes. De este modo, vos analizás particularmente Gas del Estado y YPF, pero bajo la 17319, o sea, bajo la norma madre, más los decretos desregulatorios, más la ley marco de gas. Muy interesante cómo hiciste el juego. El juego me gustó muchísimo. Bueno, para ir terminando, decimos que también en el punto 7.3 del texto, Juanjo analiza los artículos 41 y 124 de la Constitución, que la dejo a Leila que lo explique porque tienen perfecta connotación ambiental. Yo sigo con mi tema de hidrocarburos, y después cronológicamente plantea la venta de YPF a los españoles, la que hoy estuvimos hablando, la crisis del 2001, el fondo anticíclico, las restricciones a las exportaciones de hidrocarburos, la creación de NARSA como nuevo brazo ejecutor de la política estatal. Y después, inmediatamente después, y ya que tenía su primera muestra en la ley de privatización de YPF, se habla del derecho de las provincias. El 124 de la Constitución consagra el dominio de las provincias sobre los hidrocarburos, entre los recursos naturales de los hidrocarburos, pero desde 1994 hasta el año 2006 no se dicta la ley de provincialización de los hidrocarburos. Es recién en ese, 12 años después
de la modificación constitucional encontramos la nueva ley de provincialización de los hidrocarburos, que permite que todos los derechos que ejercía el Estado Nacional al otorgar los permisos y las concesiones pasen esos derechos en cabeza de las provincias. O sea, es una modificación sustancial respecto a lo actuado desde el origen de los hidrocarburos hasta el diciembre del 2006. Se pone en efectividad el 1 de enero de 2007. Bueno, vemos que creo que aquí barrimos con el texto hasta la modificación de la ley de hidrocarburos por la ley 27.007, en la cual, entre otros méritos de la 27.007, el mayor es que empieza a hablarse en un lenguaje distinto. Se habla de hidrocarburos no convencionales. Nosotros hasta ese momento no hablábamos de que explotación en convencional. Todos los mecanismos que llevan a una nueva dinámica con respecto a cómo se tratan los hidrocarburos no convencionales empieza a marcarse en esta modificación del año 2014 de lo que fue la ley de hidrocarburos de 1967. Fíjense cómo transcurrieron 50 años o más para que se actualizara o se pusiera en el marco o en la letra de una ley la realidad hidrocarburífera del país. Finalmente, vos hablás brevemente, pero lo hablás del DNU 892, que vos fuiste factotum de todo el tema del plan gas. Juanjo, como secretario de hidrocarburos, realmente tuvo un papel protagónico en lo que fue la génesis de este plan gas, que permitió que haya gas en Argentina, porque si no se daban incentivos a los productores y se comprometía el Estado Nacional como backup de este plan, nosotros hubiéramos tenido cortes de luz, falta de gas, hubiera sido un desastre. O sea que te agradezco como usuaria, porque realmente pero lo mencionás con un distante, como si vos no hubieras participado. Y yo ahí soy testigo de tu participación. Y finalmente llegamos a la era de Milei, con la ley Bases, que con el último cambio a la ley de hidrocarburos y la introducción, por otro lado, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, constituyen una expectativa política para la promoción de inversiones que modifiquen positivamente la economía nacional. Este es el texto. Nada más y nada menos que a través de 250 años de historia de los hidrocarburos en el país, para mí plasmadas en un relato ameno y conciso, que a los profesores nos va a facilitar la divulgación entre las próximas cortes. Pero yo creo que este relato lo vas a tener que ir ampliando por la evolución, ahora sí, la rápida evolución de las expectativas y los pronósticos respecto de Vaca Muerta y los proyectos que tenemos concomitantes, te miro a vos, de GNL, sí, cada uno acá tiene su rol, así de GNL que esperamos que moneticen, como decían, todo el gas que creemos tener y que han certificado respecto de Vaca Muerta, de modo tal que a través de la exportación de GNL no seamos ya el país que busca la autosuficiencia, sino un país exportador de hidrocarburos, que nos puede dar vuelta realmente la economía, no solo la economía, sino también el futuro y las expectativas que los argentinos puedan tener en el país. Para mis hijos y para mis nietos, para mí es sumamente importante que esto suceda. Y si tenemos miedo a lo que es el avance de la inteligencia artificial y de la sustitución de los hidrocarburos por otras energías, no es porque yo sea pro hidrocarburos a muerte, pero les digo que hasta para generar los data centers sí se nutren de energías alternativas. Pero ¿cuál es el backup de las energías alternativas? Los hidrocarburos, principalmente el gas. Entonces, les aconsejo leer cuidadosamente el libro del doctor Carvajales, porque es el principio de una larga historia que, si Dios quiere, vamos a seguir escribiendo acá. Muchas gracias por esto. Leira. ¿Está? Ya está. Hola. Sí. Bueno, hola todos, todas, ¿cómo están? En esta linda tardecita
Vamos a tratar de simplificar y abordar un tema que, bueno, para mí es apasionante, que es el derecho ambiental, y que en este libro también está presente. Pero antes me gustaría, bueno, comentar cómo lo conocía a Juanjo. Yo no lo conocía, y realmente cuando me propusieron que pudiéramos hacer algo en la facultad, que ya estaba, por supuesto, el programa histórico de actualización de hidrocarburos, en el cual también estaba involucrada la doctora Crespo, era un orgullo, era algo pendiente, pero nosotros desde el Centro de Derecho Ambiental de la facultad no lo queríamos hacer desde la mirada solo ambiental. Entonces decidimos hacer un programa, o tratar de elaborar algún tipo de programa de actualización desde el CEARE, que también forma parte del programa de actualización. Y bueno, me dijeron, nos dijeron a varios, la persona es el doctor Carvajales. Bueno, en ese momento el doctorando Carvajales, pero el doctor Carvajales. Bueno, y la verdad que descubrí a una persona tenaz, a una persona, bueno, estudiosa, eso no lo podemos negar, conocedora del tema, y la verdad con amplitud de criterio, porque nos pasa muchas veces tanto en ciertas actividades donde lo ambiental está visto como una traba, más allá que se pueda convertir muchas veces en una traba al desarrollo, pero eso tiene que ver con la mirada también que le demos a la temática ambiental. Entonces, tenacidad, cero frustración. El nivel de frustración de Juanjo es bastante alto, él no se frustra, así que bueno, comenzó él prácticamente con esta patriada del programa de actualización de hidrocarburos, y bueno, ahí lo fui conociendo mejor, y conociendo además su generosidad, siempre convocando a todos y a todas para que hablemos de distintos temas, aún de temas, por supuesto, que no tenemos ese vasto conocimiento que tiene Juan José. Dicho esto, a mí lo que me gustó del libro, más allá de lo ambiental, es esto de la historia. Y ahí me remonté en algo que, bueno, por supuesto nunca escribí, pero que me encantaría escribir, que es la historia de los recursos naturales. Porque lo que cuenta, o lo que comenta y lo que escribe Juanjo, tiene mucho que ver con la historia de nuestros recursos naturales, con la historia jurídica. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con las cuestiones agrarias? Esta idea siempre de nacionalización y federalización, de privatización y estatización, ¿no? Que va rondando. Cuando Marita comentaba qué pasó en el gobierno de Perón y luego en el gobierno de Frondizi, y uno ve que si se pone a pensar en lo que está sucediendo en estos momentos, dice, bueno, ha cambiado, pero nada ha cambiado, porque los debates siguen siendo lo mismo. ¿Quién son, más allá que ahora lo vamos a comentar con respecto al artículo 124, quiénes son el dominio de los recursos naturales? Entonces, y otro tema, las inversiones están siempre presentes. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos que necesita un inversor? Esos requerimientos, y desde el punto de vista ambiental lo vemos mucho, cómo tienen que ser. Sí, tiene que haber seguridad jurídica, pero tiene que a su vez haber protección, autoabastecimiento, exportación. Con las nuevas energías pasa exactamente lo mismo, más allá que sean menos contaminantes. ¿Cuáles son los condicionamientos hacia esas nuevas energías? ¿Qué pasa con el hidrógeno? Entonces, esto sirve no textualmente, porque por supuesto cada recurso natural tiene su particularidad y cada sector tiene su particularidad, pero sirve específicamente para darnos cuenta que siempre estamos en la misma discusión sobre cuál es el rol que tiene que tener el Estado, cuál es el sector privado, cuáles los inversionistas, cuáles son las reglas, qué pasa con los gobiernos. Cuando ella comentaba lo de Frondizi, cuando Marita me acordaba que uno siempre decía, bueno, Frondizi, un estadista que traicionó sus propias convicciones por lo que había dicho en campaña, y el presidente Ilia no traicionó sus convicciones,
pero hubo un golpe muy duro, un golpe militar muy duro hacia él con todo este tema. Uno de los temas, otro tema por supuesto es el de los medicamentos y otras cuestiones. Pero me parece que el libro es interesante porque él desarrolla, así como en su metodología de doctorado, él está desarrollando una metodología que nos puede servir, en este caso en mi materia, que es el régimen jurídico de los recursos naturales y por ende el derecho ambiental, para también aplicarlo a los distintos recursos naturales. El tema histórico, yo también siempre lo digo en grado, es importantísimo y él siempre lo resalta en las clases de posgrado. ¿Por qué? Porque así entendemos también la raíz de nuestra legislación. Uno muchas veces, o la sociedad, o en general se dice, bueno, pero al final los legisladores, ¿qué intención? Dicen una cosa, dicen otra. No es tan así, más allá del juicio de valor, si a uno le gusta cómo se legisla o cómo no se legisla. ¿Qué es lo que pasa? Hay detrás un trasfondo, ¿no? Para que algunas regulaciones digan algunas cosas y otros digan otras. Y este es el caso también del famoso artículo 41 y 124 del que habla en su libro Juanjo, ¿no? Y el que también es motivo de su tesis. Yo creo que a Juanjo, además de los hidrocarburos, lo desvela el tema de la competencia federal, la competencia provincial, qué le corresponde a la nación, qué le corresponde a las provincias, en materia, por supuesto, de hidrocarburos, pero en este caso en materia ambiental, que es una de las cuestiones que también nos desvela a nosotros los ambientalistas, porque pareciera que está todo claro, pero no está todo claro. Esa, por supuesto, es una opinión personal. ¿Qué quiero decir que no está todo claro? Cuando la constituyente, la Convención Constituyente decide reformar o se decide reformar la Constitución Nacional, había una idea de estos nuevos derechos, que ya no eran tan nuevos y que tampoco son tan nuevos como el derecho ambiental, el derecho al consumo, los derechos de acceso. Yo creo que uno de los logros de la reforma constitucional son los derechos de acceso. Y otra de las cuestiones también interesantes es que en ese momento yo recuerdo que la sociedad, y por qué voy a insistir tanto en la sociedad, hoy lo insistí mucho en el ciudadano de a pie, aunque no me gusta decir ese término. En general, ¿qué es lo que recordaba la gente de la reforma constitucional? Por supuesto, viene después de una tremenda inflación, de un retiro del poder del doctor Alfonsín anterior, bueno, esa foto emblemática de olivos caminando el doctor Menem y el doctor Alfonsín, pero la gente que recordaba, esta reforma se hizo por el tercer senador. Entonces, uno decía, pero esta reforma fue importantísima, o sea, no la gente que estábamos trabajando o que trabajamos en determinado artículo, sino la componenda política y no la importancia del federalismo de concertación. Entonces, el artículo 41 establece el derecho a un medio ambiente sano, apto, equilibrado, el concepto de desarrollo sustentable, que Juanjo lo comenta también en este capítulo del libro, que es hidrocarburos y ambiente, y el 124, en el cual le da a las provincias el dominio, le reconoce, más que le reconoce el dominio originario de sus recursos naturales. Y ahí empieza, en esa idea, yo soy un poquito crítica de las leyes de presupuestos mínimos y de los presupuestos mínimos, porque en esa idea de como el 124 establece el dominio por parte de las provincias de sus recursos naturales, ¿qué va a hacer la nación? Entonces la nación va a dictar las normas de presupuestos mínimos y las provincias van a, por supuesto, pueden ser más exigentes y esto no va a alterar las jurisdicciones locales. Y ahí empieza algo, una discusión y un debate que en su primer tiempo, piensen ustedes que, y esto también lo destaca Juanjo en su libro, no hay desde el año 94 hasta el año 2002 dictado de leyes de presupuestos mínimos. O sea, fíjense el tiempo que se tomaron los legisladores para sancionar leyes de presupuestos mínimos. Y además no es casual también, año 2002 se venía también de una situación muy conflictiva en la Argentina
Y había, me parece que otras leyes, y esto no es en detrimento de lo ambiental, para sancionar otros temas, y surgen las leyes de presupuestos mínimos. Y ahí sí siempre hago, no la crítica, ¿no?, de que la agenda ambiental no es comprendida. Y esto un poco Juan lo refleja, que ahora lo vamos a comentar, cuando habla de la ley 27.007. Entonces, me parece que el tema de qué le corresponde a quién tiene también un componente que lo desarrolló muy bien en su tesis doctoral, es decir, bueno, hasta dónde las provincias tienen esa competencia. Y esto se da, que él también lo resalta en el libro, en el caso de Vaca Muerta. Yo, provincia, tengo un recurso estratégico, un recurso importantísimo, y bueno, la nación va a establecer una ley de presupuestos mínimos. Se debe o tengo que cumplir con esa ley de presupuestos mínimos. Lo que se dice muchas veces es cuando falta, y es un poco lo que plantea Juanjo en el capítulo, no falta una ley de presupuestos mínimos de hidrocarburos, que también lo plantean otros autores. El tema es, tengo una ley de presupuestos mínimos como la Ley General del Ambiente, que le toca a todas las actividades. Hay que hacer algo sectorial, porque esto es un debate actual, no está tan concluido si es que hay que tener una ley general o una ley de presupuestos mínimos, que es básica y a la cual, por supuesto, todas las actividades tienen que avenirse, o tiene que haber una ley de presupuestos mínimos por cada actividad. Esa es otra cuestión. Entonces, cuando uno piensa en una ley de presupuestos mínimos de cada actividad, empieza el problema. ¿Por qué empieza? Esto, por supuesto, acá lo describe también muy bien Juanjo. ¿Por qué comienza el problema? Porque, en definitiva, ¿qué es un presupuesto mínimo para las provincias? Y ahí empieza también el desconocimiento que muchas veces las provincias hicieron y hacen, ahora ya no tanto, a las leyes de presupuestos mínimos de bosques y de glaciares. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto, el dominio de los recursos es mío. Entonces, esto es una ley de presupuestos mínimos, me da una tutela uniforme, pero vos ya estás hablando de cuestiones que tienen que ver con la injerencia en el dominio de los recursos. Entonces, lo que plantea muy bien Juanjo, que todavía, bueno, no hay salida, hoy lo hablamos a la mañana, lo que creo que plantea muy bien, y que hacía tiempo que no, y eso también lo resalto, hacía tiempo que no se volvía a ese debate en la agenda ambiental local, que es el hecho de si tiene que haber una ley sectorial, si con una ley, o como bien dice Juanjo, en la ley base, que se retoma parte de lo que establecía la ley 2707 como un presupuesto mínimo ambiental, no es una ley de presupuestos mínimos, pero sí de cuidado en la gestión de la exploración, de la explotación y del transporte, como bien dice Juanjo, eso era un avance. Pero ese avance, que algunos autores dicen, no, se necesitaría una ley de presupuestos mínimos, ese avance, por supuesto, en ese momento, que es del 2014-2012, fue derogado. Y se retoma, como bien lo resalta, y esto la verdad un hallazgo buenísimo, se resalta en la ley bases, que Juanjo muy bien dice, bueno, la verdad que para hacer, realmente no lo dicen esas palabras, yo le voy a decir unas palabras un poco más caseras, para hacer un gobierno, o en este momento, cuya preferencia por la agenda ambiental no es tal, bueno, cómo esto aparece, que es importante en la ley bases. Y no es casual, me parece a mí, y este es un razonamiento que debemos seguir trabajando. ¿Por qué? Por algo que también dijo Marita, la relación con las inversiones. No se puede no tener cierta gestión ambiental, cierta actividad, ciertos criterios en la trazabilidad en los proveedores en una actividad tan importante como la hidrocarburífera, si no se respetan las normas o los criterios ambientales. Entonces, yo no creo que sea tan casual, porque la ley bases, en definitiva, está tratando, bien o mal, puedo estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo, de atraer inversiones. Tanto el RIGI como todo lo que se dice y se establece, tanto en el anterior decreto como en la ley bases, ¿a qué tiende? Me puede gustar, vuelvo a repetir, me puede no gustar, puede no atraer inversiones, pero en definitiva, que es lo que plantea también Juanjo en este capítulo, que te voy a
a combinar a que lo desarrollen mucho más, porque es muy interesante este tema de los presupuestos mínimos ambientales. Otro trabajo te tiramos. El decir, bueno, ¿qué va a pasar si realmente, y esto también es una pregunta que creo que es interesante que te hagas, un poco está implícita en el libro, no en todo el libro, no solo desde lo ambiental. ¿Es solamente necesario que haya seguridad jurídica? ¿Los inversores quieren eso o quieren cuestiones de sostenibilidad que son importantes y que no estamos viendo? Quedándonos en una agenda ambiental también, no digamos antigua, con respecto a una conservación. No estamos en otro estadio, los ambientalistas, o algunos ambientalistas creemos que sí, que la agenda no murió, y no murió por este mismo tema, ¿no? Entonces me parece muy interesante este juego que hace del 41, del 124, de la competencia, del dominio, y qué es lo que va a pasar con estos presupuestos mínimos ambientales, si tiene que ser una ley de presupuestos mínimos, esto ya es más de técnica legislativa, si tiene que ser o alcanza con directamente lo que establece la ley bases, es solo para las inversiones. Y hoy también en la clase de la mañana planteábamos algo en el cual ellos, por supuesto, me van a decir si es así o no. Yo creo que la actividad minera, comparando la actividad minera con la actividad hidrocarburífera, la actividad minera también es podemos discrepar en el sentido si es realmente así. La actividad minera ha logrado incorporar la variable de la sostenibilidad o, para el discurso, con mayor fuerza que la actividad hidrocarburífera. No sé si es porque falta una ley de presupuestos mínimos ambientales, pero realmente el Código de Minería introdujo algo que igual criticamos, el tema de la evaluación de impacto ambiental como norma ambiental dentro del Código Minero, pero me parece que esa actividad, y también lo hablábamos con otro tema específico de la actividad hidrocarburífera, que es el tema de los residuos. En el gobierno anterior se logró llegar a una resolución para que los residuos minerales estuvieran como aparte de los otros residuos. ¿Qué pasa con la actividad en ese sentido? Entonces, este capítulo, lo que para mí tiene de sumamente interesante, esto es personal, y bueno, es que abre todo esto, todo este debate, además de, por supuesto, el debate del 41 con el 124, si se complementan, cómo se complementan, pero abre este debate interesantísimo desde el punto de vista ambiental, que por supuesto es para todas las actividades, pero para esta actividad mucho más, porque esto significa el desarrollo de nuestro país. Y las energías renovables, y esto bueno, voy a estar grabada, son muy bonitas, son muy lindas, pero la transición energética que plantea el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto en su momento y el Acuerdo de París, necesitan y ya se han dado cuenta que no solamente se puede apostar para la descarbonización de la economía a las energías renovables. O sea, es una herramienta, pero no es la única. Entonces, Juanjo, excelente este capítulo, me encantó y abre este debate, y además voy a tomar esa línea conceptual y metodológica para los demás recursos naturales. Así que a escribir más sobre este capítulo. Muchos tomos más. Muchos tomos más. Excelente. Y bueno, felicitaciones y felicidades, ¿no? Bueno, Dani, sigo yo. Estamos esperando al ingeniero Bertero, estaba complicado con otra reunión, pero hacemos como los streamings de hoy, ¿sí? O sea, cuando llega se suma, no pasa nada. Después de semejantes juristas no hay mucho para agregar. Estoy muy feliz, ¿sí? Quiero decirlo, sí, muy feliz. Nosotros también, así. Sí, muy feliz. Todo siempre supera las expectativas. Bueno, quiero decir 2 o 3 cositas nomás, no abundar demasiado en algunas cuestiones de lo que son. Hoy hablaba yo de los hallazgos cuando uno va haciendo la tesis, pero voy a arrancar por aquí. Yo traía ciertas ideas por todo este desarrollo profesional y académico, pero no sabía cómo encarar el tema porque indefectiblemente terminaba en el dominio originario.
Y es algo que ya estamos cansados de hablar, el dominio originario, las provincias son dueñas. No encontraba la vuelta de tuerca cómo entrarle al tema de lo que yo quería decir. Y un día la fui a ver a Marita, a la Secretaría de Energía, y nos sentamos en un banquito en un pasillo en el 6º piso. Yo estaba con mi cuadernito y le conté lo que quería hacer, ¿verdad? Y Marita me miró y me dijo: no te pelees con las provincias, decí qué tiene la nación y qué debería ejercer, cuáles son sus facultades. Esos son los consejos así que alguien te tira y te ilumina. Y toda la tesis es eso, y de hecho se llama así: Facultades del Estado Nacional en materia de hidrocarburos. Así que un agradecimiento estrictamente puntual y personal, porque confesionario, sí. No, cuando te destraba de alguien que la ve, ¿no? Bien, cuando decimos historia de los hidrocarburos y tenemos que remontarnos al virreinato, a cuando éramos una colonia, y empezamos a tirar del hilo para acá, lo que encontramos es que en Argentina, en ese virreinato Río de la Plata y nuestro país que se constituyó después, la explotación de los recursos naturales primero y de los hidrocarburos después tiene lo que hoy llamamos licencia social. Hace más de 100 años que explotamos los hidrocarburos. Hay 5 cuencas productivas en nuestro país y en los 5 lo hemos explotado hasta que los hidrocarburos se fueron acabando. Y tal vez esto sea una diferencia con la minería, que encuentra más obstáculos, ¿no? Pero en petróleo y gas esto se ha desarrollado sin mayores problemas. Cuando aparece el fracking recientemente, sí hubo cuestionamientos y hubo que hacer estudios específicos y dar cuenta de todo eso. Pero bueno, se siguió adelante. Hoy Vaca Muerta explica el 60% del petróleo y del gas que producimos, que consumimos y que exportamos. Entonces es una realidad ya potente e innegable a la vez. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto es que uno de entrada quiere estudiar petróleo e hidrocarburos y termina estudiando YPF. O sea, es algo que va de la mano, no podés escindirlo. YPF es el pionero en buscar los hidrocarburos, el pionero en desarrollarlos, y de la mano de lo que hoy decía Marita en la charla anterior, era no solo explotar los recursos naturales, sino desarrollar pueblos enteros, ciudades, comarcas enteras. Y cuando uno mira qué es YPF en todo ese degradé y esa evolución, se encuentra que solamente durante 13 años de su historia, más de centenaria, no fue una herramienta estatal. O sea, la anomalía fue esa, haberla vendido a capital extranjero. Después pasaron muchas cosas, antes y posteriormente. Pero me gusta destacar eso, ¿no? Cuando uno ve la historia larga de YPF, hoy es 51% estatal. Después podemos agregarle muchas características, pero sigue siendo una herramienta del Estado que pagó por ello. Luego, relación nación-provincias. Bueno, ese es el corazón de la tesis, va a salir en el otro libro, no me voy a meter a fondo. Sí, estos hallazgos inesperados. Primero, encontrar los debates en la Convención Nacional Constituyente, que si bien uno ya conocía algunas opiniones que siempre se citan, cuando uno se mete así, página por página de las actas, los libros de la convención, encuentra que hubo un debate descarnado, porque hoy decimos libremente las provincias tienen dominio originario, son dueñas, y parece que se acaba el debate ahí, pero en la convención constituyente las provincias se querían llevar la jurisdicción y hubo despachos y que fueron a votación y que perdieron. Pero digo, había varios que lo defendían. Cuando yo presento la tesis, ahí destaco que quienes defendían la posición que perdió eran en ese entonces la vicepresidenta de la Nación, o sea, eran convencionales constituyentes, que en ese entonces eran vicepresidenta de la Nación y presidente de la Corte Suprema. O sea, actores súper relevantes de nuestra historia argentina, nada más para citar como ejemplo de que esto estuvo en el corazón de ese 124 que nos marcó tanto a partir de ahí. Y después dictámenes de la Corte Suprema, el histórico del 79,
con el fallo del 79 de la Corte, con el dictamen de Guastavino, pero después el fallo del 88 ya en democracia, con el dictamen del doctor D'Alessio, que fuera decano acá en esta facultad. Son piezas así como para poner en un cuadrito sobre cómo es esa vinculación nación-provincias en materia hidrocarburífera, pero lo vamos a dejar para el libro que viene. Decreto ley de los hidrocarburos es la ley que utilizamos hoy en día con sus parches. Siempre decimos las leyes modificatorias, acá decimos parches. Hoy lo decía temprano Leila en la clase. ¿Por qué son parches? Porque, nada, siempre hacemos modificaciones a la 17.319. Lo hicimos en 2006 con la ley corta, en 2012 con la ley de soberanía hidrocarburífera, en 2014 con la ley de los no convencionales de vaca muerta y finalmente con la ley de bases. Tenemos 4 leyes donde el Congreso lo único que hizo fue reformar parcialmente la vieja ley 17.319. Y cuando vamos a ver esa ley, bueno, como le decía Marita, es un decreto ley de la época de Onganía, de una dictadura, que redactaron 5 personas. 5. El ministro de Economía, el presidente de IPF, el presidente de Gas del Estado, el procurador de Tesoro y un gringo que fueron a buscar, que se ve que algo sabía de todo esto. Y esas 5 personas le llevaron al presidente, así como ahora hablamos de las leyes de regulación, bueno, le llevaron así la ley de hidrocarburos. El presidente firmó un decreto, presidente de facto, y ese decreto lo seguimos aplicando hoy después de décadas y décadas y décadas. Y yo digo, bueno, alguna virtud tiene que tener para que sobreviva, porque si no, lo hubiéramos tirado a la basura. No estoy desdeñando eso, lo que desdeño es de la deuda de la democracia. Que no tenemos un congreso donde los representantes del pueblo y representantes de la provincia se pongan a discutir a fondo una ley de hidrocarburos. Y si esa es la que sirve, con sus modificaciones, yo hago una propuesta más humilde, menos ambiciosa, que es, bueno, pasemos en limpio, hagamos un texto ordenado, pongámosle un nuevo número, nueva numeración y arranquemos, pero que lo apruebe el Congreso, ¿no? Con sus mayorías. Perdón. Sí. Importante es esto, estas leyes queremos que se discutan, las que tienen que ver con la actividad productiva, porque si no, la actividad económica depende, más allá que yo soy ambientalista, de lo de la explotación de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo los vamos a explotar? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué queremos como país? ¿Explotar ciertos recursos, otros no? ¿Cómo los queremos explotar? Ese es el debate que tiene que El darse. debate tiene que darse a ese nivel, además de otras cosas, bueno, importantes, pero eso me parece que es fundamental, saber hacia dónde vamos, qué queremos hacer, el conocimiento, industria del conocimiento, nada más queremos, pero ese tiene que ser un valor que todos estemos de acuerdo y que se plasme jurídicamente, ¿no? Bien, y 2 puntos más. Cuando escribí la tesis fue 2022, la entregué principio de 2023 y la defendí después. Planteaba reforzar las potestades de la nación frente a las provincias para hacer, como decía Leila, ese deslinde de responsabilidades. Pero después siguió pasando agua por debajo del puente y vino un nuevo gobierno y con él la ley de bases y el RIGI incluido en esa ley de bases. Y muchos me decían, bueno, ya... Digamos, es el temor de todo jurista, que vas a defender la tesis y ya te cambiaron las normas y te quedaste como... Y ahora... Y sin embargo, en los temas estos de fondo que yo planteo, la ley de bases no modifica porque, otra vez, remite a la misma ley, cambiando algunas cuestiones, el autoabastecimiento, pero no esto de la relación nación-provincias. Sin embargo, tiene una nueva... Digamos, es volver a los 90, la desregulación, a que el Estado es el privado... La iniciativa privada es la que va a establecer las directrices principales. Pero lo que veo en la práctica como cambio de fondo es algo que hablamos hoy también, que es el planeamiento estratégico en un sector complejo y fundamental para no solo las economías familiares, sino para la macroeconomía de un país y la producción de ese país, la competitividad. Bueno, es como que el Estado se retira. O sea, yo hice un esfuerzo para decir la nación tiene que hacer esto y esto y esto, tiene que diseñar la política energética,
Es una facultad que le reconoce hasta la ley corta. Y hoy el Estado parece ser que no es esa una prioridad. Por ejemplo, tenemos el RIGI, donde los proyectos de grandes inversiones acceden a estabilidad tributaria, fiscal, etc. El Estado los tiene que aprobar y tiene esa potestad de decir sí o no. Pero renuncia a decir qué es lo que yo espero que me traigan como proyecto. ¿Para dónde quiero ir? O sea, dejo esa primera decisión en manos de los privados, que van a ser proyectos que tengan que ser rentables, porque si no, no lo van a presentar. Además, son grandes montos de inversión. Entonces, me parece que ahí hay cierto vaciamiento en una función que me parece primordial en cabeza del Estado Nacional. Y finalmente, 2 palabras sobre lo que decía Leila en materia ambiental. La ley de bases lo que hace es copiar casi literalmente un artículo que estaba en la ley 27007 del año 2014, cuando irrumpen los no convencionales de Vaca Muerta, que exhortaba a la nación y a las provincias a ponerse de acuerdo en un régimen ambiental para el sector, respetando las mejores prácticas de la industria, etcétera, etcétera. Bueno, eso de 2014 para acá no ocurrió. 10 años después, el Congreso insiste en que, bueno, vamos, hay que ir por este lado. No dice si es una ley de presupuestos mínimos o no. Cambia en que antes era nación y provincias y ahora le dice al Poder Ejecutivo. Delegan el Poder Ejecutivo nada más con el acuerdo de las provincias, que es un mecanismo medio lavado, no sabemos bien cómo se va a instrumentar. Sí le da una serie de contenidos mínimos a modo de títulos y es cierto, como dice Leila, que parecen más orientadas, más que a preservar el ambiente, a establecer estándares que dialoguen con esos niveles internacionales de protección para que las grandes compañías tengan un piso sobre el cual actuar. Pero, nuevamente, falta esa ley, decreto, no sabemos cómo va a ser, que podrá ser lo de presupuestos mínimos, para eso va a tener que ir al Congreso, o va a ser, si se quiere, un aspecto ambiental dentro de una regulación hidrocarburífera reglamentaria, porque el Poder Ejecutivo no puede hacer otra cosa. Entonces, tal vez sea un capitulito de la ley de bases que modifica la ley de hidrocarburos. No sabemos cómo va a evolucionar eso. Pero bueno, está abierta la puerta en ese sentido y si se quiere es una buena noticia que aparezca en la ley de bases. Bueno, esos eran los aspectos. Estamos, no sé, Raúl se ha quedado por el camino. Quiero agradecerles que hayan llegado hasta aquí hoy. Mañana íbamos a tener una actividad de campo, la tormenta nos complicó. Pero bueno, siempre es un gusto volver acá y con grandísima compañía que me han hecho muy feliz hoy. Así que un aplauso para todos ustedes.